Siempre debe ser que Dios nos hable, que la palabra nos hable. El acercarnos a la palabra tiene que ser un momento de detenerse, un momento de escudriñar la palabra y simplemente estar quieto y conocer quién es Dios a través de su palabra y cuál es el consejo de Dios a través de su palabra. Por tanto, ese cántico, háblame para confrontarme, háblame para amonestarme, háblame para que mi vida dé un giro y poder responder de manera correcta a tu voz, a tu llamado. Y qué bueno que hoy estamos reunidos aquí con ese sentir, con ese anhelo, con ese deseo de que Dios nos hable. Amén. De que Dios nos hable. Yo quisiera compartir con ustedes la palabra y que me acompañara el libro de Hechos, capítulo 26. Y quiero, aunque voy a estar hablando algo del pasaje, pero quiero hacer énfasis en dos versos, el verso 27 y el verso 28 de la Nueva Versión Internacional. Voy a estar haciendo lectura. ¿Y qué tal si me acompañan sus pies? Si no pudiese estar en sus pies, pues sé que va a ser también reverencia ahí sentado. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Contesta el rey Agripa a la pregunta de Pablo. Un poco más y me convences a hacerme cristiano, le dijo Agripa. Un poco más y me convences a hacerme cristiano. Padre, esta es tu palabra, Señor. Dios, en esta hora, Señor, que esa palabra corra como ríos de agua viva, Señor, por cada corazón, por cada vida, Dios amado. Te pido, Señor, una vez más, que pases carbón encendido, Señor. Así como hablábamos en esta mañana, Señor, con los ancianos, íbamos al profeta Isaías, Señor, que pases carbón encendido, que toque mis labios, que toque mi corazón, y que toda palabra que hable ministre mi vida y ministre la vida de mis hermanos, Señor. Dios, tú conoces la necesidad muy particular. Obra tú, Señor. Obra tú, Señor amado. Y que esta palabra desate una bendición hermosa, Dios amado, sobre cada vida en esta casa. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puede tomar asiento. Pensando en las palabras de Agripa, titulé el mensaje Por poco. Pensando en las palabras de Agripa, del rey Agripa. No sé si le ha pasado, pero yo he escuchado a algunas personas decir: por poco yo jugaba en las grandes ligas, pero tuve un accidente que me lastimé la pierna y no hubo break, no pude jugar. Por poco yo tenía un negocio de farmacia, pero a la hora de firmar me eché para atrás, me arrepentí. Por poco yo iba a viajar este año, pero a última hora vi que los chavos no me daban. Tal vez te sentiste identificado en esa, ¿verdad? Oiga, hay ocasiones que en esos por pocos tenemos que decir que fue la mano de Dios. Que fue la mano de Dios que impidió que nosotros alcanzáramos, ¿verdad?, nuestros sueños, nuestros planes. Oiga, yo por poco me montaba en un avión a mis 20 años y me iba para Hyde Park en New York a estudiar en the Culinary Institute of America. Me iba a estudiar cocina. Por poco, después de haber estudiado cocina aquí en Puerto Rico. Pero ya Dios había pensado
lo que iba a hacer conmigo. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Aleluya. Ya Dios había pensado en una familia. Ya Dios había pensado en un ministerio. Ya estaba en el corazón de Dios lo que sería de bien para mi vida. Aleluya, y alabo a Dios por eso. Entonces, qué bueno ha sido responder a la voz de Dios. Y qué bueno ha sido en este caso quedarme en el por poco y no haber llevado a cabo mi plan. La historia de Saulo de Tarso es muy interesante. Me fascina. Entonces, ¿cómo Saulo ya tenía una ruta tan trazada? Saulo ya sabía lo que iba a realizar, lo que iba a hacer. En su mente estaba muy clara de sus proyectos, de sus planes. Pero Dios cambió los planes. ¿Quién los cambió? Dios cambió los planes. Y esos son los momentos donde usted, posiblemente a alguna gente le da rabia con Dios. Pero el plan de Dios te va a hacer bien. El plan de Dios te va a dar plenitud. Aleluya. La vida de Saulo la podríamos resumir de la siguiente manera. Un fariseo, celoso de sus costumbres y de su nación, Jerusalén. En su espíritu, lo que corría era hacer daño a todos aquellos que seguían a Jesús de Nazaret. Presenta la palabra que metió a muchos creyentes en la cárcel. Tenía autoridad conferida por los sacerdotes para decidir sobre la vida de muchos santos. Muchos murieron por su voto, porque él lo aprobó. Castigó, pero en gran manera, a muchos seguidores de Jesús en las sinagogas, en los lugares de reunión, de oración, y los forzaba a blasfemar. Ese Saulo de Tarso. El odio en el corazón de Saulo era tanto que los perseguía hasta en ciudades extranjeras. Hasta allá él iba a hacer daño. Quería exterminarlo completamente. Pero algo sucedió en la vida de este hombre. Como sucedió en tu vida. Como sucedió en mi vida. Algo sucedió en la vida de Saulo. Y el testimonio de Saulo de Tarso se trata del último discurso del libro, el que vamos a estar haciendo lectura, del libro de Hechos, en el que Pablo narra por tercera vez su conversión y su vocación. Y yo quisiera que usted me acompañara al verso 12 de ese capítulo 26 y haga esta lectura conmigo. Puede quedarse sentado. Ocupado en esto, está relatando. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando al mediodía, oh rey, hablando del rey Agripa, yendo por el camino, vi una luz del cielo. Esa es la experiencia de en Hechos 9, ¿verdad? Del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Era más fuerte y más potente que el sol. La cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar, coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, aleluya, y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados
y herencia entre los santificados. Qué poderosa esa palabra, aleluya. Dios tenía un plan con este perseguidor. Dios tenía un plan con este que tenía sus manos, su mente, su corazón manchado de sangre. Dios tenía un plan. A veces tú te descalificas tú mismo, te descartas, pero Dios no. Dios te ha considerado a pesar de todo lo que has experimentado, a pesar de todo lo que has atravesado, a pesar de todo lo que has vivido. El hombre te descarta, Dios no. Dios tiene un plan, aleluya. Dios tenía un plan. Cualquiera de nosotros descartaría a Saulo. Al ver su resumen, cualquiera. Y esto es lo que tú pretendes traer para aquí, para esta compañía. No lo podemos tener. Mata a todo el mundo. Y más como están las cosas en este momento. No se puede. Posiblemente ninguno de nosotros buscaría que Saulo fuese parte de nuestro ministerio. Inclusive los discípulos le sacaron el cuerpo. Bernabé tuvo que intervenir por la figura de Saulo y hablarle y testificarle lo que dio, que él sí había tenido un encuentro real con el Señor. Pero así estaba el asunto. Pero Dios, a pesar de todo eso, Dios escogió a Saulo. Dios te escogió a ti. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios te escogió. Dios te escogió, aleluya. Es por eso que Pablo es capaz de decir en 1 Corintios, capítulo 1, versos 27 al 29, que lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los que se creían, ¿verdad? A los que se creían los meros, ¿verdad? Pues mira, no. A lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Solamente alguien que había tenido un encuentro con Dios, alguien que había caído de ese pedestal que no estaba trepado, ¿verdad? Todo eso, alguien que chocó con la piedra, aleluya, con Cristo. Solamente una persona que se topa con Jesús de Nazaret, aleluya, puede testificar algo así. Puede reconocer que no se trata de él, que no se trata de ella, que siempre se va a tratar de Dios. Siempre se va a tratar de él, aleluya. Es que Saulo experimentó el amor de Dios. Es que Saulo experimentó esa llave que abre lo más profundo de nuestro ser, que alcanza llegar al lado oscuro, a ese lugar donde nadie ha podido entrar, al lugar de las memorias, a ese lugar donde se guarda el rencor, a ese lugar donde recurro a esconderme cuando me siento triste o en angustia. A ese lugar de la vida de Saulo llegó Jesús. Ahí llegó Jesús y lo confrontó con su realidad. Le hizo saber a quién realmente él perseguía, pero también le presentó el plan que tenía para con su vida. Yo le doy gracias al Señor, porque ahorita al principio decía: Señor, háblame, y decíamos todo eso, pero miren, el Señor nos habla, el Señor nos confronta, pero nos muestra otro camino. Y ese camino es Jesús, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Bendito es el nombre del Señor. Hay algunos estudiosos que dicen que Saulo utilizaba ambos nombres, Saulo y Pablo. Algunos piensan que luego que comenzó a utilizar utilizó el nombre de Pablo cuando comenzó a predicar al pueblo gentil, ya que era un nombre en latín. Pero hay algo que siempre me ha llamado la atención desde que descubrí el significado del nombre de Saulo y de Pablo. Y es que Saulo en hebreo, es un nombre hebreo. El significado de Saulo es aquel que ha sido pedido por Dios.
aquel que ha sido pedido por Dios, aquel que ha sido llamado, Saulo llamado por Dios. Pero lo que me llama la atención es que Pablo en latín significa pequeño, humildad, humilde. Tú y yo podemos ser llamados por Dios. Tú y yo podemos ser pedidos por el mismo Dios. Pero si no nos hacemos pequeños, de nada vale. Si no nos hacemos sencillos de corazón, nos quedaremos en el por poco ante el Dios que nos llama, ante el Dios que quiere hacer. No te confundas, tú eres llamado, tú eres llamada, tú eres pedido por Dios, tú eres pedida por Dios. Yo soy llamado, yo soy pedido por Dios, pero me tengo que hacer humilde. Nos tenemos que hacer sencillos de corazón, porque es que dependo de Dios. El día que yo le diga al Señor, Señor, toda la gloria es para mí. Señor, no necesito ni orar porque yo soy capaz de hacerlo por mi propia fuerza. Ese día mis lenguas son confundidas, como Babel. Ese día posiblemente soy desechado como Saúl, porque yo mismo deseché el plan de Dios, porque yo mismo me jacté en mí mismo, porque yo mismo fui sabio en mi propia opinión. Pero no se trata de eso. Aquí no importa el follaje. Aquí no importa lo que otros vean. Como creyentes no podemos vivir de las apariencias. Aquí no importa tu pedigrí. Aquí hay que ocuparse de que las raíces de tu vida y la mía estén arraigadas en el corazón de Dios. De eso se trata. De eso se trata. Pablo se hizo humilde, sencillo, y no se quedó en el por poco me convences. Porque Pablo tuvo una verdadera conversión. Y lo que me llama la atención es que Pablo, esto está tremendo, es que Pablo no cesó de hablar de Cristo. Habló a su pueblo, habló a filósofos, habló a gentiles creyentes de otras religiones, hasta preso habló de Cristo, le habló a la guardia pretoriana, le habló a gobernadores y a reyes. El mensaje de Cristo estaba en sus labios siempre, siempre, no a veces, siempre. Y lo interesante es que este testimonio Pablo lo da frente a Festo, gobernador de Cesarea, en estos capítulos que estamos, ¿verdad? Que leímos. Y luego frente al sucesor de Festo, ¿verdad? Hace lectura, que era el gobernador Félix. Y Pablo testifica, ya que le querían escuchar porque los judíos lo acusaban de tantas cosas y lo querían matar, pero los gobernantes no encontraban razón para matarlo, causa para arresto. Y tampoco entendían que había motivado a Pablo a querer ir frente al César, porque él apelaba al César, al emperador. Entonces querían escucharlo. Y uno de esos días que Pablo estaba preso, con algunas libertades que tenía también, ¿verdad? Llegó el rey de Judea, Herodes, Agripa II, a visitar a Félix, el gobernador de Cesarea. Y al escuchar el caso de Pablo, por labios del gobernador Félix, se interesó y dijo, yo quiero escuchar a este hombre. Yo quiero escuchar a ver qué él tiene que decir, porque me parece interesante. Y es entonces donde Pablo le cuenta de su vida pasada y le testifica de su encuentro con Cristo. Aleluya. Miren qué importante, ¿verdad? Pablo cuenta esto a detalles de lo otro, cómo él era, pero testifica de ese gran encuentro, lo importante, con Cristo. Y en esa experiencia de diálogo, le hace una gran pregunta al rey Agripa, que fue con la cual iniciamos. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? En un silencio ahí, silencio. Y Pablo le dice, ni corto ni perezoso, Pablo dice, yo sé que tú crees.
yo sé que tú crees. Pero el rey Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades, en la Reina Valera. En la Nueva Versión Internacional, por poco me convences. Por poco me convences a ser cristiano. Yo les contaba cómo yo tenía otros planes y me quedé en el por poco de llevarlos a cabo. Pero escuché la voz de Dios. Escuché la voz de Dios. Respondí al llamado de Dios. Obedecí a sus planes. Y mi vida dio un giro de 360 grados. Pero en ocasiones es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Hay personas muy parecidas al rey Agripa. Llevan a cabo todos sus planes, pero al plan de Dios, a lo que Él ofrece, le dicen, por poco me convences. Por poco me convences. Dios no quiere que te quedes en el por poco. Cuando se trata de su llamado, cuando se trata de Él, Dios no quiere que te quedes en el por poco. Dios quiere que estés convencido que lo que tú necesitas se llama Jesucristo. Lo que tú necesitas se llama Jesucristo. Que a quien tu familia necesita es a Jesús. Aleluya. Que a quien te conviene seguir es a Jesucristo. Y debo decir que no es el Jesucristo que algunos quieren vender. No es el Jesucristo lleno de odio. No es el Jesucristo que levanta muros y separa pueblos. No es el Jesucristo que condena. Es el Jesús que dio vida, su vida, por ti y por mí. Es el Jesús que es la verdad y la vida. Es el Jesús que te amó y te ama y te amará. Él es Jesús que se ocupa de ti. ¿Sabías eso? Que Jesús se ocupa de ti. El Jesús que se observó con misericordia y anhela transformar tu corazón. Yo quisiera cerrar con una cita biográfica. Quisiera hacer lectura de ella. Por muchos años estuve estudiando arte. Mi vida entera estaba envuelta en este asunto. Y la cosa más lejana que había en mi mente era el servicio cristiano, dijo Judson Van Deventer en el 1896. Mi sueño era llegar a ser un artista sobresaliente y famoso. Después de graduarme de la universidad, estudié dibujo y pintura bajo la enseñanza de un muy conocido maestro alemán. Para sostenerme económicamente enseñé en una escuela y llegué a ser el supervisor de arte en las escuelas públicas de Sharon, Pensilvania. Y fue durante este periodo de mi vida que en la primera iglesia metodista de la cual yo era miembro, tuvo lugar una campaña evangelística. Me interesé mucho en esas reuniones a través de mi responsabilidad como parte del personal de trabajadores. Y no mucho tiempo después fui licenciado como predicador laico. Dios bendijo mis esfuerzos y muchas almas fueron salvas en las reuniones de las cuales fui parte. El Espíritu de Dios estaba poniendo fuertemente en mí la urgencia de dejar la enseñanza y de entrar al campo evangelístico, pero yo no me rendía a su voluntad. Yo todavía tenía el ardiente deseo de ser un artista. Y esta lucha se intensificó por 5 años. Al final, el momento llegó en que no pude resistirme más y le rendí todo a Dios, mi tiempo y mis talentos. Fue entonces cuando un nuevo día resplandeció en mi vida. Llegué a ser un evangelista y descubrí que dentro de lo profundo de mi corazón había un don escondido, el cual hasta el momento era desconocido para mí. Dios había escondido un cántico en mi corazón y tocando un tierno acorde,
me hizo cantar cánticos que nunca antes había cantado. Entonces escribí y escribió: Salvador, a ti me rindo, yo obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti.